Bien, el contenido de la charla tiene 4 partes: una introducción, una sección sobre la redacción de un artículo científico, la estructura y luego la publicación. ¿Qué es un artículo científico? Es un reporte original de observaciones científicas realizadas junto con los procedimientos que permitan su repetición, que se escribe para la científica arbitrada. Hay elementos importantes en esa definición: observaciones que se realizan con todos los procedimientos para poderla repetir y debe ser original. ¿Cuál es la estructura de un artículo científico? Estas son las secciones: título, resumen, introducción, metodología, resultados y discusión. En algunas revistas se maneja una sección de resultados, otra de discusión, o pueden estar combinadas. Conclusiones, agradecimientos si los hay, apéndices si los hay, y referencias bibliográficas. ¿Cómo debe redactarse un artículo científico? La noción básica es que el lenguaje científico tiene ciertas propiedades que no las tiene el lenguaje coloquial. El lenguaje científico se caracteriza por su claridad, simplicidad, precisión, concreción y objetividad. Veamos cada una de ellas. La claridad: el texto debe escribirse de manera que se pueda leer y comprender rápidamente. No estamos tratando de confundir al lector ni de desorientarlo, sino de ir al grano, utilizando un lenguaje definido, sin vaguedades. Simplicidad: debemos utilizar un vocabulario que no sea rebuscado ni florido. No estamos escribiendo una obra literaria ni un poema, ¿sí? Entonces hay que utilizar términos perfectamente objetivos. Precisión: el lenguaje debe ser inequívoco, es decir, libre de ambigüedades, sin rodeos. Concreción: debemos utilizar el menor número de palabras que sea posible sin sacrificar la claridad. Frases cortas: evitemos en el lenguaje científico, no hay que escribir párrafos grandes con un montón de subordinadas adjetivas, sustantivas, cláusulas, modificadores. No es un ensayo filosófico, son ideas concretas y claras. Objetividad: debemos utilizar un lenguaje libre de emotividad y de valoraciones subjetivas. Un artículo científico, nosotros no podemos ponernos a calificar el trabajo de otros o a descalificarlo, a hacer valoraciones emocionales sobre lo que es el tema de investigación o el trabajo de investigadores anteriores. ¿Cuáles son los aspectos que debemos controlar en la redacción? La sintaxis, que es la forma en que se estructuran los elementos de una oración. La lógica del discurso, o sea, tiene que haber una lógica en el sentido de ir, como vamos a ver ahora en algunas secciones, hay que ir de la relación causa-efecto. El vocabulario: utilizar palabras perfectamente definidas en el lenguaje científico, no utilizar palabras del lenguaje coloquial o modificadores imprecisos, ¿sí? Se mezcló cierta cantidad de una sustancia con otra, ¿no? Cierta no significa nada, ¿qué decir cuánto? ¿Sí? Ortografía: la ortografía es importante, el manejo de, si se escribe en español, pues el manejo de los signos de puntuación, las tildes. Si es en otros idiomas, pues el manejo de la ortografía de esos idiomas. Estar muy seguros. La puntuación es definitiva, hay que darle descanso al lector, saber utilizar bien el punto y coma, la coma, el punto. ¿Cuál es la estrategia global para redactar un artículo científico? Curiosamente, es mucho mejor redactar el artículo no en el orden en que aparece escrito, sino en este orden. Emprender primero la redacción de la metodología, con todos los apéndices que se puedan necesitar para explicar los procedimientos que se utilizaron para llevar a cabo esas observaciones que se están reportando. Luego de la metodología se redactan los resultados. La sección de resultados incluye todas las tablas, figuras que acompañarán la discusión. Se redacta la discusión y luego las conclusiones. Y por último, se redacta la introducción con todo el marco teórico y antecedentes del tema, luego el título, el resumen y finalmente los agradecimientos. La sección de referencias bibliográficas debe construirse sobre la marcha de las
secciones que están abarcadas allí. Entonces, ¿cuál es la estrategia para redactar ya el texto? En una primera sesión de trabajo hacemos una lista de todas las ideas, anotaciones, información de referencia y hechos que se relacionan con el asunto que vamos a tratar en esa sección. O sea, una lluvia de ideas, ponemos sobre el papel una serie de elementos que van a integrar esa sección. Y preparamos entonces un bosquejo de la estructura interna de esa sección, dividiéndola en tantas partes o subsecciones como nos sugiera la lista. Y le asignamos entonces a cada subsección un título, va a ser un subtítulo de esa sección. En una segunda sesión de trabajo nos sentamos a transformar cada uno de los elementos de la lista en una frase corta, frase u oración corta. En una tercera sesión identificamos y agrupamos las frases que pertenecen a cada subsección y las incorporamos a esta ensamblando las frases en párrafos cortos. Esto es como construyendo un edificio. Primero tenemos los ladrillos listos y luego los vamos uniendo, ¿sí? De manera que queden unidos teniendo en cuenta lo que el lenguaje científico manifiesta, que es siempre empezamos con una frase resumen, anticipamos lo que vamos a explicar, lo explicamos y lo expandimos si es necesario en frases subsiguientes, que son las frases secundarias. En la frase principal se introduce la idea con una frase resumen y luego se expanden las frases secundarias. En una cuarta sesión organizamos los párrafos, ya quedaron escritos los párrafos, los organizamos dentro de cada subsección y pulimos las frases que los conforman. Y esto es un proceso iterativo, que para nosotros los ingenieros estamos acostumbrados a eso, a iterar. Entonces pulimos individualmente las frases contenidas dentro de los párrafos, cambiamos si es necesario el orden de las frases secundarias dentro de cada párrafo y cambiamos si es necesario el orden de los párrafos dentro del texto de esa subsección. ¿Cuál es el criterio de convergencia? Tener un discurso fluido, directo y con un orden lógico. Las ideas deben quedar en un orden lógico, eso no debe ser mentalmente desordenado porque el lector inmediatamente pierde interés. Si ve que hay frases inconexas, que eso es una sarta de ideas pero sin conexión alguna, hasta allí llegó nuestro artículo. Entonces ahora hablemos de la estructura de cada una de las secciones. La sección de metodología. ¿Qué es la metodología? Los procedimientos. ¿Qué son los resultados? Las observaciones que realizamos. Entonces tenemos que poder ir en el artículo a explicar, desde explicar la metodología hasta discutir los resultados y analizarlos. Entonces la metodología es el conjunto confiable de recetas operacionales que otros investigadores puedan utilizar para reproducir los resultados reportados en el artículo. Importantísimo, eso se tiene que poder reproducir. Allí nosotros no podemos ocultar información, para que otros no hagan lo que después no nos pisen los talones y entonces no vamos a consignar todos los detalles, nos vamos a reservar algo para nosotros. No. Un árbitro puede rechazar un artículo si considera que los experimentos o observaciones realizadas no son reproducibles, sin importar qué tan interesantes o novedosos puedan ser los resultados que hayamos obtenido. Si él con su experiencia dice aquí faltan datos para poder volver a hacer estas mediciones, no está consignada toda la información, entonces presentará su queja en su evaluación. ¿Cuál es la acción sugerida al respecto? Que describamos completa y detalladamente todos los procedimientos y métodos utilizados. Entonces, ¿cuál es el contenido de la sección de metodología? Hay dos tipos de secciones metodológicas según el tipo de trabajo científico. Para artículos donde reportamos resultados experimentales, en esa sección de metodología debemos consignar los materiales, suministros, aparatos, instrumentos, herramientas, técnicas, procedimientos, métodos y pruebas. O sea que hay que dedicarle tiempo a describir cada una de esos rubros. ¿Cuáles son las recomendaciones básicas? Si una técnica, procedimiento, método es de uso común, es algo ya
popular en la disciplina en la que trabajamos, pues bastará con citar alguna referencia bibliográfica donde se haya descrito adecuadamente. No nos vamos a poner a reinventar la rueda, ¿cierto? Citamos otra referencia. Si la técnica, procedimiento, método es nuevo, lo podemos describir siguiendo un enfoque algorítmico. No debemos utilizar términos vagos o imprecisos para describir las tareas realizadas. Como les decía antes, se mezcló un poquito de agua con mucho de alcohol. No, eso no tiene ningún sentido desde el punto de vista científico. Debemos reportar el valor exacto de las cantidades utilizadas de materiales y suministros y de las condiciones experimentales imperantes. Debemos reportar las técnicas empleadas para la descripción estadística de los datos experimentales obtenidos. Importantísimo. Tiene que haber un manejo, un tratamiento estadístico de los datos y reportar las técnicas que utilizamos para manipularlos y obtener los estadígrafos que los describen. Contenido de la sección de metodología cuando reportamos resultados teóricos o computacionales. Algunos de nosotros no hacemos trabajo experimental, sino que hacemos trabajo teórico o computacionales. Entonces allí debemos consignar los modelos matemáticos, las técnicas analíticas, los métodos numéricos. Recomendaciones. Si el modelo matemático es de uso común, pues bastará nuevamente con citar una referencia bibliográfica donde se encuentre descrito adecuadamente. Si el modelo es nuevo, tenemos que primero listar las suposiciones en que se basa. Ese es un error muy frecuente. Uno encuentra artículos en la literatura donde hay modelos y ni siquiera encuentra, uno tiene que adivinar cuáles fueron las suposiciones en que se basó. Gravísimo. Es lo más importante de un modelo, las suposiciones. Luego ofreceremos una deducción suficientemente clara de las ecuaciones que lo conforman. También se ven artículos donde es oscura la derivación de las ecuaciones, aparecen casi que en paracaídas y no logramos descifrar los detalles que los autores utilizaron para llegar a ellas. Entonces uno queda como desconfiando de ese trabajo, posiblemente de manera injusta. A lo mejor fue un descuido de los autores que dijeron no, ahorremos espacio y simplemente pongamos el comienzo de las ecuaciones y el final, pero sin decir cómo se va de A a B. Las ecuaciones deben aparecer centradas con respecto al texto principal y de estar numeradas consecutivamente en orden de aparición. Y el significado de todas las variables o símbolos debe darse, ojalá inmediatamente después de la ecuación en que se utilicen por primera vez, para evitar que el lector tenga que ir entonces cada vez a la sección de nomenclatura a buscar qué significa cada variable. O sea, no es redundante definir las variables después de la ecuación y además compilarlas al final en una sección de nomenclatura, que estará ubicada después de la sección de conclusiones o de agradecimientos si los hay. A veces aparece al comienzo del artículo, en algunas revistas la sección de nomenclatura aparece al comienzo del artículo. Bien, la sección de resultados, una vez ya hemos descrito cómo hicimos las cosas, o sea, suministramos la receta en la sección de metodología, en la sección de resultados debemos decir qué es lo que ocurrió al seguir la receta. Antes de preparar el reporte de resultados debemos identificar las variables clave. Hay unas variables clave, las variables de respuesta del fenómeno, a lo que vamos a utilizar para hacer el análisis. Esas variables son las que merecen la mayor atención y resultan provechosas para discutir los resultados y presentar las conclusiones. Tipo de reportes de resultados, tablas y gráficos. Las tablas, ¿para qué empleamos tablas? Para reportar números exactos o cuando los datos no presentan una tendencia clara o pronunciada al graficarlos. Entonces lo primero que uno debería hacer es graficar los datos. Si esos datos no tienen forma ese gráfico, no presente ese gráfico. ¿Sí? Entonces presente los datos en una tabla, no hay una tendencia. No vamos a hacer tablas para presentar 3 datos, ¿sí? O sea, la tabla tiene que tener un cierto número de filas y de columnas, no verse como información que podría haberse consignado en el texto. Entonces, datos que no sean esenciales, que no varíen significativamente o que puedan reportarse fácilmente en el texto del artículo no deben incorporarse a una tabla. Por ejemplo, si una variable permaneció constante a lo largo de todas las mediciones, pues no habremos de crear una columna en la tabla con esa variable para repetirla, ¿cierto?
Tal vez en el pie de tabla escribamos la advertencia de que esa variable permaneció constante o en el texto. Por economía de espacio y para facilidad de lectura, una tabla debe diseñarse de modo que los datos que corresponden a cada variable tabulada se lean verticalmente a lo largo de una columna y no horizontalmente. O sea, las variables se leen verticalmente, entonces la columna debe tener un encabezado con el símbolo o nombre de la variable. Por ejemplo, ¿qué errores le vemos a esta tabla? Varios. Primero, hay unas líneas verticales, ¿cierto? No se usan. ¿O sí se usan? Bueno. Líneas horizontales. Hay números que no están alineados. Los símbolos de los encabezados de las columnas no están centrados. O sea, tiene defectos. Los encabezados de las columnas deben ser claros y concisos. No deben utilizarse rayas verticales para separar las columnas de la tabla, ni rayas horizontales para separar sus filas internas. Entonces, ¿cómo tiene que ser? Así. Las palabras alineadas a la izquierda, por ejemplo en la primera columna, los números alineados en el punto decimal, las rayas, solamente hay 3 rayas en una tabla, las que marcan los rótulos de los encabezados o rótulos de columna y la raya inferior, nada más, no hay más rayas. Y está el encabezado de tabla, las tablas se encabezan en la parte superior, las figuras, como veremos, en la parte inferior. Bien. Gráficos. ¿Para qué los empleamos? Para mostrar y discutir tendencias pronunciadas en los datos que resulten evidentes al graficarlos. Si los datos nos dan una línea horizontal, pues ¿para qué vamos a mostrar eso? Eso lo podemos decir en palabras, ¿cierto? Recomendaciones básicas. Para varios conjuntos de datos en un mismo gráfico tenemos varias familias de datos. Por ejemplo, estamos comparando nuestros resultados con los de otros 3 autores. Entonces debemos decidir qué tipos de líneas o de trazadores, de marcadores usamos. Por ejemplo, para unir datos que son continuos, si hemos calculado con un modelo matemático, hemos corrido el modelo para muchos puntos y podemos estar seguros de que el modelo es continuo, pues uniremos esos datos con líneas, sólida, a trazos, punteada o a trazos y puntos. Pero, por ejemplo, las mediciones experimentales, que son puntos discretos, no debemos unirlos con líneas, ¿sí? Debemos dejarlos aislados, representados por círculos, triángulos, cuadrados, rombos. A veces, si uno quiere ayudarle al lector a seguir la tendencia, puede utilizar una línea de ayuda visual, ¿sí? Pero lo advierte, que la línea es simplemente una ayuda visual. No se hicieron cálculos ni mediciones entre los puntos. ¿Qué errores le vemos a esta figura? Muchos, muchísimos, hay muchos agravios ahí. Tenemos un fondo, hay un retículo, hay un montón de leyendas en el fondo, los marcadores numéricos en los ejes son caóticos, con 3 cifras decimales en el eje de las ordenadas, el eje de las abscisas no tiene rótulo. Debemos evitar el uso de marcos, retículos, fondos, decoraciones o letras resaltadas. Nosotros no hacemos arte, no somos artistas. Estamos publicando, es ciencia. Entonces el arte se los dejamos a los que saben de eso, ¿sí? Debemos minimizar el uso de flechas, símbolos o leyendas dentro del gráfico como elementos explicativos. No vamos a llenar eso de leyendas auxiliares porque confunden al lector. En lugar de ayudarlo, confunden. Entonces ya le quitamos todo eso que tenía en el fondo. El retículo, no reticulamos la figura, no aparecen leyendas en lo posible. Ya por lo menos despoblado el gráfico, pero fíjense, esa zona superior no tiene ningún dato. Ahí estamos desperdiciando espacio. La figura se ve fea,
tenemos que reescalar los ejes. Debemos incluir rótulos en los ejes con los nombres o símbolos de las variables graficadas. Si es una variable que tiene dimensiones, entre paréntesis, después del símbolo de la variable incluimos sus unidades, ojalá en el sistema internacional. Las escalas en los dos ejes las debemos definir de acuerdo con el rango numérico de los datos, de modo que no queden regiones vacías dentro del gráfico. Ese es un error muy frecuente, figuras mal escaladas. Debemos también tener en cuenta el rango de las variables que estamos graficando, que a la hora de definir la escala no vayamos a darle un marcador numérico a la variable graficada superior al mayor valor que ella alcanza. Por ejemplo, una variable que esté normalizada entre 0 y 1 y la escala sea en el eje de las abscisas o en el eje de las ordenadas, la definimos y llega hasta 1.2. Es absurdo presentar esa variable tomando valores entre 1 y 1.2 porque iba hasta 1. Entonces, le tenemos que poner atención a eso. Ya esta figura se ve mejor, ¿cierto? Tiene ya rótulos en los dos ejes, se rescaló el eje de las ordenadas de manera que no quedaran zonas vacías, pero todavía vemos apeñuscados los rótulos, los marcadores numéricos del eje de las abscisas. Tenemos que redefinir el espaciamiento entre los marcadores numéricos. Las letras y símbolos que usemos en los rótulos de los ejes deben ser de un tamaño apropiado para que el gráfico permanezca legible cuando sea ajustado al formato editorial. Uno lo que debe hacer es imprimir la figura al tamaño de las figuras que salen en la revista donde uno quiere publicar. Si uno la ve en ese tamaño y es capaz de leer todo, está bien. Si no, tiene que aumentar el tamaño de letra en los rótulos o en los marcadores numéricos. Si los marcadores se ven apeñuscados, hay que espaciarlos más. No decidir un intervalo entre ellos tan estrecho. Entonces los marcadores deben estar suficientemente espaciados y que no luzcan apeñuscados cuando el gráfico se ajuste al formato editorial de la revista. Esta ya es una figura que no presenta problemas. Están bien espaciados los marcadores numéricos en ambos ejes, no hay zonas vacías, no tenemos leyendas redundantes en la figura. Para eso está el pie de figura, para decir primero de qué se trata la figura, o sea, qué variable se está presentando frente a otra, decir condiciones a las cuales los datos se refieren y describir los marcadores y líneas que se están graficando. Por ejemplo, allí dice los símbolos llenos, los triángulos a 500 Kelvin y los cuadrados a 600 Kelvin se refieren a resultados de simulación, y las líneas sólidas se refieren a un método y las líneas a trazos a otro método. Claro, eso, nada más. En el pie de figura no nos ponemos a explicar la figura, qué significa, eso se deja para la discusión y análisis de los resultados. Recomendaciones. El encabezado de una tabla y la leyenda de una figura deben contener solo información esencial. La explicación se deja para el texto principal. La primera frase de un encabezado de tabla o leyenda de figura es un título que debe resumir la tabla o figura. Las frases siguientes sirven para dar detalles esenciales, como definir símbolos o abreviaturas o limitar el alcance de la información presentada, pero no para explicar. Estructura de la sección de resultados. Entonces, primero debemos ofrecerle al lector una perspectiva general sobre los resultados que obtuvimos. Luego presentar el contenido de tablas y figuras. No hagamos descripciones de perogrullo. Como puede verse en la figura, la variable aumenta. El lector no es ciego, el lector ve que aumenta, pero diga algo más que eso. Uno no puede limitarse a describir lo que es obvio, ¿sí? Entonces hay que describir el comportamiento de las variables clave y explicar el comportamiento descrito. Las tablas y figuras no las debemos insertar en el texto principal del artículo, sino que se compilan al final del texto las tablas junto con sus encabezados, una tabla por página, las leyendas de las figuras agrupadas en una lista y luego las figuras una por página,
Todo ese material de tablas y figuras se incluye al final del artículo, no se insertan las figuras ni las tablas, eso lo hacen ya cuando el artículo se entra a la fase de producción. En la discusión, ¿cuál es el propósito? Mostrar el modo en que los resultados reportados en el artículo se articulan entre sí y con el conocimiento previamente disponible, con el fin de mostrar un avance. No se trata de reportar resultados, bueno, botamos corriente y estamos reportando ahí lo que obtuvimos. Eso hay que articularlo con el edificio ya construido de nuestra disciplina. Entonces hay que comparar los resultados con los de otros autores, con lo que previamente se haya hecho. Si no, no estamos realmente aportando mucho. Los resultados incluyen la observación de las mediciones, de los cálculos que hicimos. En la sección de discusión se interpretan los resultados. Entonces, la discusión, ¿qué debe incluir? Un resumen de los resultados asociados a las variables clave. Si la sección de resultados y discusión es una misma, pues no tendremos que volver a hacer ese resumen. Interpretaremos los resultados mediante relaciones causa-efecto. Realmente, si un fenómeno lo llegamos a entender con el trabajo que hicimos, tendremos que ser capaces de proporcionar esas relaciones causa-efecto. Si no somos capaces de vislumbrar esas relaciones causa-efecto, es que todavía no entendemos bien lo que hicimos. Entonces, ¿para qué vamos a publicar todavía? ¿Sí? Hay que profundizar más y ver si podemos establecer esas relaciones causa-efecto. Relación entre el trabajo realizado y lo conocido previamente. Tenemos que comparar y juzgar nuestros resultados con base en lo que otros hicieron. Que solamente vamos a escoger lo que nos conviene, porque entonces nuestros resultados se parecen a los de este grupo, pero a los de ese otro no, entonces los de ese otro no los incluyamos. No, eso es falta de ética, mucho cuidado. Importancia de los resultados en el campo de conocimiento. Tenemos que ser capaces de defender nuestro trabajo con base en esas comparaciones. Recomendaciones básicas. La relación entre el trabajo reportado en el artículo y los trabajos previamente publicados la podemos redactar más fácilmente para que no sea tan farragosa la comparación. Lo ideal es hacer una tabla comparativa, ¿sí? Similitudes y diferencias entre los diversos trabajos anteriores y el nuestro. La podemos compendiar en una tabla, es de ágil lectura. Eso a mí, por ejemplo, como lector de artículos, me fascina ver ese tipo de tablas, le ahorra a uno mucho tiempo. La relación entre resultados obtenidos y los previamente publicados se ilustra mucho mejor al presentar en un mismo gráfico ambos conjuntos de resultados, sin utilizar trucos. Hay trucos para evitar que la discrepancia entre nuestros resultados y los de los otros no se vea tan grande. Por ejemplo, escalas logarítmicas en las variables. Uno ya cuando ha leído un poco se da cuenta de ese tipo de trucos y los desprecia, ¿sí? Uno sabe que allí están ocultando algo, ¿sí? Bien. La discusión de los resultados no debe ser meramente descriptiva, sino que debe apuntar hacia la interpretación y generalización de las observaciones. Tenemos que ser capaces de generalizar lo que nosotros hicimos, sin dar saltos mortales al vacío, ¿no? No vamos a hablar de cosas que no hicimos. Los resultados obtenidos debemos aprovecharlos para poner a prueba alguna hipótesis, regla empírica, modelo o teoría que se haya propuesto previamente. Si no, ¿para qué? O sea, para llenar más, aumentar el volumen de publicaciones. No, lo que publicamos es para que a otros les sirva. Advertencia, un árbitro puede recomendar que se rechace, qué pena ya con el artículo indefinido, no sé qué pasó, un artículo si se considera que la discusión de los resultados es defectuosa, ya sea porque incluye una interpretación errónea de estos o porque la interpretación distorsiona el verdadero significado. Tenemos que ser cuidadosos, no podemos interpretar los resultados acomodaticiamente, para dar una impresión que realmente de ellos no se deriva, o para dar saltos al vacío, diciendo que entonces con nuestros resultados se valida una teoría que fue formulada previamente. Y si no es así,
quedamos muy mal. Nosotros mismos nos desacreditamos con ese tipo de saltos al vacío. Acción sugerida, analizar muy cuidadosamente las relaciones causa-efecto, teniendo en cuenta toda la información, tanto la que se obtuvo en el trabajo que hicimos, como la previamente publicada. Conclusiones. Todo artículo científico equivale a una o dos ideas. Si no equivale a una o dos ideas, entonces ¿qué es? ¿Cierto? Tenemos que ser capaces de discernir esas ideas principales. Así como la sección de introducción presenta el contexto científico actual de las ideas, la de discusión muestra el modo en que las ideas se apoyan en los resultados que obtuvimos, las conclusiones resumen esas ideas. Fíjense, nuestro artículo equivale a unas ideas. Esas ideas primero se ponen en contexto en la sección de introducción con relación al trabajo previo. En la discusión, esas ideas las presentamos apoyadas en los resultados que obtuvimos, las mediciones o los cálculos que hicimos. Y en las conclusiones las resumimos. Recomendaciones. Las conclusiones tienen que estar soportadas por los resultados presentados. No es el momento de anunciar que vamos a ser los superhéroes y en el siguiente artículo vamos a resolver el problema de la piedra filosofal, ¿sí? No, atengámonos a lo que hicimos y solo hablemos de lo que hicimos. No deben enunciarse conclusiones que se obtengan de una extrapolación de los resultados a situaciones no consideradas previamente. A veces uno se deja tentar por este tipo de extrapolaciones. Uno dice, no, es que lo que hicimos es tan bueno que eso debe servir para... No, hasta que no lo haga no sirve, ¿sí? Advertencia. Un árbitro puede recomendar que se rechace un artículo si considera que las conclusiones son infundadas, no están soportadas. Acción sugerida. Limitémonos a resumir las ideas principales y que estén respaldadas por los resultados. En la introducción, ¿cuál es el propósito? Darle al lector una justificación contundente del trabajo que realizamos. ¿Con base en qué? Un claro planteamiento del problema abordado y una cuidadosa revisión de la literatura. Lo primero es plantear el problema, o sea, describimos las secciones siguientes del artículo. Recomendaciones básicas. La revisión de la literatura debe mostrar el alcance y las limitaciones de los trabajos publicados. Debemos ser críticos, pero con un criticismo suficientemente ético, ¿sí? Sin hacer descalificaciones emotivas ni personales. Uno puede hacer una crítica de un trabajo previo, pero haciéndolo de manera profesional, ¿sí? Diciendo, en este trabajo no se tuvieron en cuenta algunas suposiciones que son ineludibles o los resultados, como mostraremos más adelante, no resultan consistentes. Uno puede hacer ese tipo de criticismos. Hay que redactarlos de manera que no resulten ofensivos. Lo menos que uno quiere es que le hagan a uno, ¿sí?, lo que uno le va a hacer a otros, ¿sí? Entonces, en ese sentido hay que hacer la revisión con criticismo, pero con profesionalismo. Si existen diversas metodologías para abordar el problema, debemos justificar adecuadamente aquella metodología que nosotros escogimos. No es porque, no, es que escogimos la más fácil y vamos a tratar de justificarlo a la fuerza. No, tratemos de hacerlo del mejor modo posible. Cualquier acrónimo o abreviatura que debamos utilizar en la introducción debe quedar definido, ¿sí? Advertencia. Un árbitro puede recomendar que se rechace un artículo si el trabajo realizado no está debidamente justificado o el problema abordado no está bien planteado. O sea, ni siquiera saben qué fue lo que hicieron, no son capaces de presentar el problema. Entonces un árbitro dice, no, me están haciendo perder el tiempo, este problema no está bien planteado. Ni siquiera así pasa de la introducción, ¿sí? Ya, lo rechaza de una vez. Acciones. Hacer una revisión crítica de la literatura que le muestre al lector que en la actual base de datos de la ciencia existe una brecha en el tema estudiado que estamos llenando, estamos contribuyendo a llenar. Y señalar el objetivo del trabajo realizado y enunciar el plan de ataque para resolver el problema.
Entonces fíjense, en la introducción no solamente se plantea el problema, sino que se dice, se anticipa cómo se resolvió, sin entrar en detalles porque esos detalles se van a mostrar después. El título incluye el título como tal, los autores y las afiliaciones institucionales. El título de un artículo no es solo la esencia misma del trabajo, sino también un anuncio publicitario para atraer la atención de los lectores. Entonces tenemos que ser cuidadosos en la redacción del título. El título no debe ser para impresionar al lector. Hay títulos que uno los lee y dice, Dios mío, ¿qué es esto? O sea, si así es el título, ¿cómo será el artículo? Recomendaciones básicas. Las palabras que integran el título deben escogerse con cuidado, de modo que caractericen de manera completa y adecuada el contenido y alcance del artículo. No debemos usar más de 3 modificadores o adjetivos por cada sustantivo incluido. Uno ve a veces, ¿cómo se dice? Trenes completos con locomotora y muchos vagones, un sustantivo antecedido en inglés, por ejemplo, con 4 adjetivos, ¿sí? Eso es realmente, ¿cómo se dice? Excesivo, ¿sí? Recargado, barroco, rococó. Es importante verificar el orden, la sintaxis de las palabras en el título, especialmente cuando son preposiciones o adjetivos. Evitar aquello de las preposiciones colgantes, el gerundio colgante. Ahora no tenemos tiempo de entrar en los detalles, pero que no queden que las mediciones las hicieron los microorganismos. Eso es lo que suele ocurrir. Debe evitarse el uso de acrónimos o abreviaturas en el título. ¿Por qué? Porque el lector no necesariamente conoce esas abreviaturas o acrónimos. Estrategia para la redacción del título. Preparamos una lista de pocas palabras que describan la esencia de las observaciones y los resultados. Añadimos a la lista los nombres de las variables clave que se seleccionaron para hacer las tablas y figuras. Y ordenamos esas palabras de la lista y tanto los descriptores como las variables clave, y las ensamblamos para formar un rótulo, el título que no ocupe más de 2 renglones. Títulos de más de 2 renglones son ofuscantes. Miren 40 palabras para un título, ¿sí? Cuando uno ya llegó al final, ya no sabe de qué se trata el artículo. Autores. La lista de autores de un artículo debe incluir solamente a las personas que contribuyeron de manera activa y sustancial en al menos 2 de las siguientes actividades: planeación del trabajo realizado, obtención de datos, interpretación de resultados, redacción del artículo. Tiene que haber sudado la camiseta para ser coautor. No se trata de pagar favores recibidos. No, es que ese funcionario de esa entidad que nos financió el trabajo, pues debe aparecer como coautor para que nos siga financiando. No, señor, eso es una falta de ética. Ese señor no hizo nada. En agradecimientos estará incluido, pero no en coautores. Que voy a incluir al colega profesor de otro grupo porque entonces él nos pone en sus trabajos y nosotros lo ponemos en los nuestros y así vamos por partida doble para los puntos. No, eso es falta de ética, ¿sí? Por lo menos para mí, es mi opinión personal, ¿sí? Si uno no trabajó en ese artículo, uno no debe ser coautor. Miren 193 autores tiene este artículo. Uno dice, bueno, y las 4 tareas de las que hablamos: preparación del trabajo, a ver, me devuelvo, planeación del trabajo, obtención de datos, interpretación de resultados, redacción del artículo. ¿Cómo hicieron ahí? ¿Cómo se pusieron de acuerdo 193 autores para...? Uno dice, sí, es una revista muy seria, Physics Review D, una de las revistas más importantes de física. Entonces, estos trabajos es que son trabajos experimentales, donde hay mucha gente que tiene que contribuir en algo. Típicamente estos trabajos son los que hacen en los laboratorios esos de altas energías, ciclotrones en Europa, en el CERN, allá en Suiza, ¿sí? 193 autores.
¿Cómo entonces cuando uno cita un artículo de estos en ES, consume una página completa de las referencias bibliográficas? El autor corresponsal, ¿quién es? El que se va a entender para todo con el editor de la revista, a donde se envía el artículo. Así que debe escogerse ese autor para pues, que sea el que más manejo tenga posiblemente del tema, el que haya liderado el trabajo, puede ser el profesor o puede algunas veces ser el estudiante de doctorado. Recomendación básica, importante para evitar peleas. Antes de enviar el artículo a la revista, decidas el orden en que van a aparecer los autores. ¿Sí? En esto no hay reglas. Típicamente uno piensa que los estudiantes van primero y el profesor al final. A veces puede ocurrir al revés. Si el estudiante, por ejemplo, se graduó, se fue y él no redactó el artículo, le tocó redactarlo al profesor. Entonces el profesor tiene el derecho allí de ir de primer autor. Ah, que el burro adelante patea. No, al César, a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. El que redactó el artículo, si hubo uno solo que lo redactó, ese debería ser el autor, el primer autor, sea profesor, sea estudiante, ¿sí? Y ya el orden de los demás pues se decide de común acuerdo. Los matemáticos tienen como siempre, una solución salomónica para eso. Escriben los autores en orden alfabético del apellido. No sé si ese estilo para algunos resulte atractivo. Si su apellido empieza por Z, nunca será primer autor. Afiliaciones institucionales. Debemos dar la afiliación completa, las coordenadas para que nos puedan ubicar. O sea, no nos vamos a esconder, ¿cierto? Entonces tienen que estar completos los detalles, número de teléfono, fax, dirección de correo electrónico del autor corresponsal. Algunas revistas ya están aceptando de todos los autores, detalles de contacto de todos los autores. El resumen. ¿Para qué nos sirve el resumen? Miren, el resumen es lo que queda en las fuentes de recopilación bibliográfica. Entonces el resumen es la carta de presentación del artículo. Con el resumen un lector potencial va a decidir si nos lee el artículo o no lo lee. Entonces si el resumen nos queda mal hecho, difícilmente nos leerán el artículo por más esfuerzo que hayamos hecho. Miren este resumen, 1174 palabras, por Dios. ¿Cómo es posible que hayan aceptado en una revista un resumen de 1174 palabras? ¿Cómo será el artículo entonces? O sea, ¿el resumen es el solo artículo? Bien. Propuesta. El resumen es la sección de mayor visibilidad de un artículo, porque usualmente es accesible a través de páginas web, bases de datos, Scopus, Journal Citation Reports, Chemical Abstracts, Biological Abstracts. Entonces el resumen, ¿qué estructura debe tener? Enunciar el objetivo y alcance del problema abordado, es lo primero. Es como que el resumen tiene de todas las partes del artículo un poquito. Inicialmente como una corta introducción, eso a qué área, a qué temática pertenece. Se aborda el problema, el alcance que tiene, se alude a la metodología que se utilizó, los resultados más importantes, o sea, con lo que queremos vender nuestro trabajo, enunciado de las conclusiones y al final, después del resumen, la lista de palabras clave, descriptores del trabajo realizado. Entonces fíjense que el resumen es un mini artículo, tiene todas las componentes del artículo, pero lo más importante. Recomendaciones básicas. El resumen debe ser un párrafo con un número de palabras inferior o igual al límite impuesto por la revista. Ah, no, yo me paso, eso no, me paso unas 10 palabras, esas me las perdona el editor. Cuidado, uno no sabe qué tan estrictos puedan ser, ¿sí? Entonces, limítese al número de palabras máximo que impone la revista.
Y en el resumen no incluyamos conclusiones que no están respaldadas en el trabajo. Nos emocionamos y anticipamos cosas que no hemos hecho. Debemos evitar citación de referencias bibliográficas en el resumen. Es muy fastidioso ver en un resumen, hay casos excepcionales donde se necesita, pero una referencia bibliográfica en un resumen entorpece la lectura. Cualquier acrónimo o abreviatura deberíamos definirlo la primera vez que lo invoquemos, aún en el resumen, porque el resumen, recuerden que se publica solo, aislado del resto del artículo. Entonces, si usamos un acrónimo en el resumen sin definirlo, se quedó sin definición. Después del resumen, las palabras clave deben incluir términos tanto generales como específicos para categorizar el trabajo. Uno, ¿qué es lo que se imagina? ¿Cómo me van a encontrar el artículo? Van a buscar en Google con descriptores. Entonces, imaginémonos todas las formas posibles que haya en que un lector potencial nos pueda encontrar nuestro artículo. Advertencia. La calidad del resumen determina la primera impresión que el editor o los árbitros se forman del artículo y puede influir en su aprobación o rechazo. Como se dice vulgarmente, desde el desayuno se ve cómo va a ser el almuerzo. Entonces, si el resumen es malo, posiblemente el artículo es malo. ¿Sí? Acción sugerida. Preparar muy cuidadosamente las frases que integran el resumen, utilizando un lenguaje claro, simple, directo y que resulte eficaz en despertar el interés del lector. Ojo, no estamos escribiendo una novela policíaca, donde entonces en el resumen no vamos a decir todo lo que hicimos para generarle interés y que tenga necesidad entonces de leer el artículo. Sección de referencias bibliográficas. Hay dos sistemas básicos de citación. La citación por nombre y año es el sistema Harvard, y la citación por orden de aparición. ¿En qué consisten? El sistema Harvard, la citación se hace listando los apellidos de los autores, separados por comas y seguidos del año de publicación. Dentro del texto principal, así es como lo hacemos. Si son más de 3 autores, ya se utiliza la abreviatura et al, que significa y aliados y colaboradores. Cuando para el mismo conjunto de autores se cita más de un trabajo del mismo año, utilizamos el modificador A o B después del número del año. Cuando el trabajo citado tiene entonces más de 3 autores, utilizamos la abreviatura et al. Va seguida con un punto. Ese et al no va en cursiva, aunque es un latinismo, no va en cursiva, va en la letra normal. En la sección de referencias bibliográficas, las referencias las listamos siguiendo el orden alfabético de la inicial del apellido del primer autor del trabajo. Entonces, ¿cómo se ve la lista de referencias final cuando utilizamos el sistema Harvard? Así: Agarwal, AG, luego viene AK, Akerlof, Eiley, etc. El formato ya de referencia bibliográfica como tal varía de una revista a otra. Debemos seguir, descargar un artículo reciente de la revista y ver esos detalles. Por ejemplo, en algunas revistas el año se coloca al final del detalle bibliográfico. Aquí, por ejemplo, aparece justo después de los autores, ¿sí? En algunas revistas no utilizan el título completo de la revista, sino el título abreviado, por ejemplo, la abreviatura utilizada en Chemical Abstracts o en Biological Abstracts, ¿ya? Uno tiene que seguir las normas de la revista en la que quiere publicar y ser muy cuidadoso en eso. El otro sistema es de citación por orden de aparición. ¿Qué hacemos? Insertar un número arábigo como superíndice en el lugar donde vamos a invocar la citación. Y los números de citación se asignan consecutivamente. Y las referencias se listan al final por número. Por ejemplo, en el cuadro superior aparecen unas referencias, 10 y de la 23 a la 25. Ese guión significa que está incluida la 24. Y en la lista al final entonces tendremos 23, 24 y 25. Este sistema es fastidioso en el sentido de que uno puede, si necesita insertar una referencia bibliográfica adicional,
entonces tiene que reordenar toda la lista. Hay técnicas y hay plantillas para hacer eso, y ¿cómo se dice? Comandos en Excel o en algún editor de texto o en Word para hacer eso. Pero hacerlo a mano es muy fastidioso. Recomendaciones básicas: ceñirse al formato bibliográfico especificado en las instrucciones a los autores de la revista. No, es que este es el formato que a mí me gusta y yo no voy a cambiar, y voy a mandar mi artículo con el formato que a mí me gusta. Pues pilas, porque por ahí se le pueden meter, ¿sí? Dar papaya. Debe hacerse el mayor esfuerzo posible por citar siempre la fuente original de cualquier información que hayamos utilizado. Ah, no, es que eso yo lo encontré en un artículo que citaban, era un artículo de unos rusos y lo citaron en este otro, pero yo nunca leí el artículo de los rusos. No debería citar el artículo de los rusos, sino el artículo donde encontró y decir en el texto principal, citado en. De otro modo, acuda a la Biblioteca Británica, en línea le mandan el artículo de los rusos, lo compra con tarjeta de crédito y a la mañana siguiente lo tiene. 30 libras, 35 libras, pero ahí tiene el artículo original. De las revistas más oscuras que uno se pueda imaginar, ellos las tienen todas, ¿sí? Bueno. Como un asunto de ética, debemos citar no solamente referencias en las que se reporten resultados concordantes con lo que nosotros obtuvimos, sino también aquellas donde se encuentran reportados resultados discrepantes, ¿sí? No podemos hacer selección natural. Tenemos que contrastar y saber por qué esos otros conjuntos de resultados discrepan de los nuestros. A lo mejor esos otros resultados tienen errores. Y entonces los nuestros deben reemplazarlos en la literatura. Entonces hay que ser muy cuidadoso a la hora de analizarlos. Advertencia: debemos verificar cuidadosamente las referencias tanto citadas en el texto como las que incluimos en la lista al final. Tiene que haber concordancia. No podemos, por ejemplo, dejar invocadas referencias que no incluimos en la lista al final, que el lector uno a veces le ocurre eso, citar una referencia y no está en la lista al final. Sí, me fregué, no supe de dónde salió eso. O al revés, ¿sí? Poner en la lista al final referencias que consultamos y si no las usamos, si no las invocamos, no deben estar ahí. No es como en un trabajo de grado que uno ve que el estudiante, para demostrar, digamos, su dominio de la literatura, ¿cierto?, que leyó muchísimo, pone todo lo que leyó al final, aunque no lo haya invocado en el cuerpo principal de la tesis. En tesis eso puede llegar a hacerse, como en algunos libros de otras disciplinas, pero en un artículo científico no debe hacerse. ¿Por qué? Porque ustedes han visto que en la lista al final de las referencias bibliográficas ya les ponen hipervínculos y dentro del texto está resaltado en azul un hipervínculo que va directamente al detalle bibliográfico al final. Entonces, si nos queda una referencia sin incluir al final, ese hipervínculo no va a funcionar. Sección de agradecimientos. ¿A quién le agradecemos? ¿A quiénes le agradecemos? A aquellos que prestaron ayuda técnica para la ejecución de los experimentos, para la implementación de las técnicas analíticas, computacionales, suministro de materiales, equipos, información bibliográfica, aporte de ideas, discusión de resultados, apoyo financiero, ¿sí? Tampoco es que le tengamos que agradecer a todo el mundo, como se dice, pues, hasta el equipo de aseo del laboratorio, no, ¿sí? Se les agradece a aquellos que sin su aporte el trabajo no habría podido realizarse. La pregunta que se debe hacer: si yo no le agradezco a esta persona, ¿el trabajo se sostiene? Si se sostiene, entonces el agradecimiento es inoficioso. Si no se sostiene, si fue importante, hay que incluirlo. Y hay que concertar el agradecimiento con el agradecido. O sea, mandarle un borrador de la redacción del agradecimiento a esa persona para tener su aprobación. A veces ocurre que el agradecimiento puede llegar a ser ofensivo, porque, por ejemplo, se dice de poca monta fue el aporte, se agradecen discusiones
con tales investigadores. Y resulta que uno de ellos, uno lo cansó, lo fatigó con muchas llamadas telefónicas o con muchos correos electrónicos, y ese personaje le hizo a uno unos aportes significativos. Entonces el agradecimiento debe ser proporcional al esfuerzo que el otro realizó, no limitarse a un simple saludito. Publicación del artículo, etapas del proceso de publicación: la preparación final, la remisión, la evaluación del artículo, la producción editorial, corrección de pruebas de imprenta y finalmente la publicación. Antes de la preparación final, tomémonos un descanso, un cambio de actividad. ¿Para qué? Para que en la mente se decanten todos los detalles y podamos leer otra vez el artículo. Uno a veces, miren, a mí me ha pasado, por ejemplo, particularmente con errores tipográficos, ¿sí? Uno lee el texto y el cerebro arregla los errores, y pasa derecho y los errores le sacan la lengua, ¿sí? Uno no los ve. Entonces es mejor descansar unos días y volver a coger el artículo, seleccionar definitivamente la revista objetivo y hacer una revisión y ajuste final. En el descanso, entonces ya les dije por qué, la memoria descanse, que se pueda tener una visión equilibrada del texto como un todo. La selección definitiva de la revista. ¿Qué revista vamos a escoger? Pues aquella que sea del mayor interés nuestro artículo, que pueda tener la mejor audiencia posible. No se trata de mandarlo a la revista 1A, Nature, Science, ¿sí? Pues porque sabemos qué tipo de artículos se publican en esas revistas, son hallazgos científicos de primera magnitud. Si el nuestro lo es, adelante, ¿sí? Pero si no, pues hay que escoger la revista de acuerdo a la temática, al enfoque. Hay revistas que van cambiando como de tema. Entonces uno creía, esta revista hace unos años publicaba artículos de esto, pero ahora no. Entonces si no estoy actualizado y lo mando, me van a decir que el artículo ya no es apropiado para la revista. Si los autores consideran que el trabajo es de muy alta calidad, pues entonces hay que escoger una revista de alto factor de impacto. Hay que ir al JCR, a Scopus, a ver el factor de impacto de esa revista y dentro de su disciplina ver cómo está ubicada. Entonces trataremos de enviarlo a la revista más de mayor reputación, de mayor calificación. La frecuencia de circulación es importante. Revistas que se publican, digamos, semanalmente, pues eso quiere decir que el proceso editorial, si nos aceptan el artículo, va a ser muy rápido. Posiblemente en un mes, 2 meses, podamos tener el artículo publicado. Hay revistas que ya como evaluador a uno le están dando 10 días para evaluar un artículo. Antes eran un mes, después 3 semanas, y ya quieren que en 10 días uno evalúe trabajos. Revistas que se mueven mucho están utilizando tiempos de evaluación muy cortos. La audiencia más adecuada. Entonces uno dirá, bueno, entonces revistas que tienen una frecuencia de 2 números al año, como nuestra querida revista de la facultad, entonces que se ven desfavorecidas allí. No, depende del trabajo que nosotros queramos publicar, ¿sí? De la audiencia que tengamos. O sea, puede haber revistas muy buenas que se publiquen solo 2 veces al año, 3 veces al año, y le apuntaremos a esas revistas. Revisión y ajuste final. Verifiquemos el texto del artículo, que esté en el tipo de letra apropiado, a doble espacio entre renglones, que todas las páginas estén numeradas, que tengan márgenes amplias, y verificamos la estructura general del artículo, revisando títulos, subtítulos, la numeración de los títulos y subtítulos. Hacemos una revisión cuidadosa del título, del resumen, tablas y figuras, referencias bibliográficas. Revisemos que las tablas y figuras estén al final, etcétera. Que las citaciones todas estén en el texto al final, que el formato de las referencias esté de acuerdo con las instrucciones a los autores. Usamos el corrector ortográfico del procesador de texto para descubrir errores ortográficos, tipográficos, y hacemos una lectura del texto. Fíjense, esto es interesante, leer el artículo de atrás hacia adelante. O sea, empezar por las conclusiones y terminar en el resumen.
¿Para qué? Para que no haya conexión entre las ideas. El cerebro completa muchas veces palabras que no se escriben. Cuando uno lee en un orden que no es el lógico, el cerebro no tiene forma de anticipar y de corregir mentalmente los errores. Entonces eso es útil, leer el artículo al revés. Remisión del artículo, pues redactar la carta, mandarlo y esperar la confirmación de recibo. La carta de remisión que debe estar dirigida al editor de la revista. Leamos muy bien eso, no irle a dirigir la carta a un editor asociado o a un personal de staff de la revista, ¿sí? Debe incluir el título, la lista de los autores, una declaración de originalidad y exclusividad si se necesita. Las revistas serias, ¿cierto?, siempre supondrán que uno está mandando algo original, que uno no está mandando un refrito o un trabajo que es repetición de otras cosas que ya se hicieron antes. Entonces la declaración de originalidad y exclusividad puede sobrar. Debe firmarla el autor corresponsal incluyendo sus datos de ubicación. Ya con la remisión electrónica lo de la firma queda como superado. Se supone que la firma es electrónica por la dirección de correo electrónico. Remisión del artículo vía internet. Yo no sé si todavía existen revistas donde se mande por correo aéreo. A mí algunos de nosotros nos alcanzó a tocar eso, ¿cierto? Y había que esperar primero la confirmación, luego semanas, meses completos a esperar el sobre con los resultados de la evaluación. Ahora todo con las plataformas informáticas, eso es una maravilla. Confirmación de recibo instantánea cuando uno ya cargó el artículo con todas sus partes y luego ratificada por la oficina editorial. Evaluación del artículo. Primero el editor hará una evaluación preliminar y luego la evaluación completa por parte de los árbitros y luego le llegará a uno la decisión. La evaluación del editor es básicamente ver si el artículo corresponde con la temática de la revista, ver si es de actualidad o importancia. Pues el editor no puede ser un experto en todos los temas, pero se supone que tiene una visión panorámica de la disciplina y puede hacer un juicio sobre la actualidad e importancia del tema. La estructura interna y redacción general. Pueden devolverle a uno el artículo si el artículo está mal ensamblado, quedó mal ensamblado a la hora de cargarlo a la plataforma informática, o si la redacción es terrible, el inglés es tarzanesco, entonces se lo devuelven, ¿sí?, para que lo corrijan. Evaluación por parte de los árbitros. Entonces los árbitros, si hacen bien su trabajo, mirarán todos estos aspectos: organización y redacción del artículo, planteamiento y justificación del problema, descripción de la metodología, presentación y discusión de resultados, consistencia entre resultados y conclusiones, pertinencia y precisión de las referencias bibliográficas, originalidad y alcance del trabajo. Por todos esos aspectos juzgarán nuestro artículo. Decisión editorial puede ser aceptación sin modificaciones. Eso rara vez ocurre, ¿sí? Si eso le llega a ocurrir a uno, haga fiesta, vale la pena celebrarlo. Aceptación sujeta a modificaciones menores, casi siempre eso es lo que uno recibe, ¿sí? Los árbitros, miren, rara vez uno dice el artículo es excelente, acéptelo como está, no le cambie nada, ni una coma, no, habrá por lo menos alguna corrección que hacerle. Aceptación sujeta a modificaciones mayores, bueno, ahí nos pusieron a voltear, vamos a mirar de qué se trata. Y lo último, rechazo. Aceptación sin modificaciones está asociada a trabajos que son de muy alta calidad y exige celebración inmediata. Aceptación con modificaciones menores exige una lectura inmediata de los comentarios y observaciones para hacer lo más pronto posible las modificaciones o correcciones señaladas. La versión corregida del artículo debe remitirse junto con una carta al editor respondiendo a los comentarios y observaciones punto por punto y enumerando las modificaciones realizadas. Ahí hay que tener cuidado, no se trata de establecer un pulso, una pelea con los árbitros, ¿sí?, a descalificarles sus comentarios, a decirles, no, es que el evaluador se ve que no ha leído nada del tema, que no leyó mi artículo, no, es tipo tan bruto, ¿sí?
Uno no puede llegar a hacer ese tipo de comentarios siempre yendo con prudencia, con discreción, si uno tiene que desvirtuar un comentario, o sea, no está de acuerdo, el comentario es injusto, no tiene validez, uno debe desmentirlo, debe desvirtuarlo, pero con elegancia y con argumentos, los mejores argumentos que tenga. Aceptación con modificaciones mayores, entonces ahí hay que ver qué nos pasó, hay que ver si son factibles las modificaciones que nos están proponiendo, si es pertinente corregir el artículo, si tenemos tiempo, el editor nos da un tiempo, 2 meses máximo, para corregir un artículo con modificaciones mayores. Si tenemos que volver a realizar mediciones, experimentos, pues a lo mejor no nos va a ser posible corregirlo en los 2 meses, entonces tendremos que responder diciendo o dejar que el plazo se venza y ya, y volver a hacer el trabajo. En caso de que lo rechacen, ahí sí hay que mirar qué pasó, errores metodológicos. Es inapropiado apelar una decisión de rechazo, o sea, salvo que uno vea que se lo rechazaron por cosas que uno juzga que no son tan graves, uno puede llegar a redactarle una carta al editor, pero no es lo normal, ¿sí? El editor, ¿qué hará en ese caso? Él ya no puede, si ya rechazó el artículo, le va a quedar muy difícil levantar esa decisión, ¿sí? Él tomó la decisión con base en las evaluaciones de los evaluadores, los conceptos de los evaluadores, sus recomendaciones, y ya es una decisión tomada. Si uno la ve injusta, ya, dese el garrotazo, cambie lo que tenga que cambiar y mándelo a otra revista, ¿sí? Decida otra revista, porque allí ya no hay, esa pelea está perdida, ¿sí? Producción editorial, entonces ya nos aceptaron el artículo, lo mandaron a producción, están componiendo el texto, corrigiendo errores. Hay revistas de muy alta calidad que revisan los errores que se puedan haber cometido, y cuando le envían a uno las pruebas de imprenta aparecen esos errores con su modificación para que uno la acepte. Obviamente, si a uno le corrigen ese tipo de errores, uno debe aceptarlos. Insertarán las tablas y figuras dentro del cuerpo, asignarán el formato editorial, habrá una revisión por parte del editor de producción de que no vaya a haber cosas mal compuestas, y se generarán las pruebas de imprenta. Las pruebas de imprenta son una espada de Damocles sobre el cuello de todos los autores. Hasta hace un tiempo estaban dando 24 horas, a veces 48 horas, entonces uno ¿qué tenía que hacer? Acuartelamiento de primer grado y ponerse a revisar esas pruebas, a dejar de hacer lo que estuviera haciendo y ponerse a revisar el artículo perfectamente. Miren, hay autores que son un poquito como confiados, dicen, no, ya el artículo ya está publicado, ya, y no revisan las pruebas de imprenta, y resulta que a veces lo que han hecho es volver a reescribir el artículo completo. En algunas oportunidades el artículo, el texto completo se reescribe. Entonces en la reescritura se pueden cometer errores tipográficos en las ecuaciones. Gravísimo que haya errores en una ecuación, mejor dicho, es desafortunado. Entonces hay que revisarlas, los detalles bibliográficos, la resolución de las figuras. A veces uno ve en algunas revistas figuras que parecen escaneadas, entonces uno se pregunta, ¿y fue que los autores no mandaron un original? ¿Qué pasó ahí? Recomendaciones básicas: hacer una lista de todas las correcciones a las pruebas. Uno tiene derecho a que le corrijan todos los errores que uno haya visto en las pruebas, pero ojo, las pruebas, la etapa de pruebas no es la oportunidad para hacer cambios al texto. No, es que descubrimos 3 referencias bibliográficas adicionales que queremos meterlas en la introducción, en la revisión de la literatura. Que salió un artículo recién con otros resultados y queremos comparar con esos resultados. Amigo, ya se le acabó el tiempo. Allí no se puede meter nada nuevo, porque las pruebas de imprenta solo las corrigen en la sección de producción de la revista. Allí no hay académicos, allí no hay editor jefe. Se supone que no hay evaluadores ya que hagan ese trabajo. Entonces no debemos incluir información adicional.
Publicación del artículo, entonces se implementan las pruebas de imprenta, se publica la versión en prensa, ahora ya todas las revistas tienen artículos ASAP, ¿sí? Entonces, inmediatamente el artículo es aceptado, ya está saliendo una versión aceptada del manuscrito, que es tal como los autores lo enviaron, con un rótulo en diagonal que dice Accepted Manuscript, ¿sí? Luego ya viene el artículo en prensa, y luego ya finalmente el artículo colgado al número, el ejemplar de la revista, en versión electrónica, PDF, y después ya revista impresa. Yo no sé si las revistas se sigan vendiendo impresas, las grandes revistas. Ya algunas bibliotecas no quieren recibir más revistas. ¿Cuál es la bibliografía consultada para esta charla? Miren, hay 2 excelentes libros. Este libro ya va en su 6ª edición. Yo no tengo la 6ª edición. Me quedé en la 5ª, ¿sí? Cómo escribir y publicar un artículo científico, de Robert Day. Y el libro de la investigación al manuscrito, una guía para la redacción científica. Se los vuelvo a escribir, a mostrar. Si quieren, apunten el autor y algunas palabras del título y lo buscan en Google, en Amazon o en eBay o donde ustedes compren los libros. Y el de Katz, 2006, y este del 98, como les digo, la 6ª edición creo que es del 2005, 2008. Bueno, muchas gracias y cualquier pregunta es bienvenida.